Llegamos al nivel 4 y aquí tenemos a una condesa casi inmortal, a un director de la CIA, al inventor del Kung Fu, a algún que otro ocultista y a algunas otras personas con datos muy curiosos. Así que vamos a verlo. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal donde hablamos de cosas raras. Y raros son algunos de los personajes que aparecen en esta lista de las personas más misteriosas de la historia. Se trata de un iceberg hecho por el usuario de Reddit Greenboy22, en donde se cataloga este tema de lo más conocido a lo más desconocido. Estamos ya en el nivel 4 de 6, así que nos vamos acercando al final. Os recuerdo que de cada persona hago un breve resumen, que no voy a contar toda su vida en detalle para no hacer el vídeo demasiado largo, pero así tenéis la referencia por si os interesa, que podéis buscar más información. Y nada más, vamos a empezar. Shanti Devi fue una niña que nació en 1926 en la India, que cuando tenía pocos años comenzó a afirmar que recordaba su vida anterior. Dijo llamarse Lucy Devi, una mujer que perdió la vida en 1925 poco después de dar a luz. Hablaba de su ciudad, su marido, del que indicó varios detalles sin haberle visto nunca, también de otros familiares y cómo era su vida en general. Fue entrevistada en varias ocasiones, aportando un montón de detalles sobre esa otra familia, información que era imposible que ella supiera. Y cuando tenía 6 años, como su familia no le daba la importancia a todo esto que ella quería, la chiquilla se frustró y se fue a buscar al que había sido su marido en aquella vida anterior. Acabaron encontrándose y él quedó convencido de que efectivamente se trataba de su esposa, porque ella le contó cosas y detalles de la relación que únicamente ellos dos sabían. El caso se hizo muy famoso en la India, generando un gran revuelo, e incluso Gandhi se interesó por él, mandando una comisión para investigar, que concluyó que sí, que se trataba de un caso fidedigno de reencarnación. Una figura de la que se sabe muy poco es Bodhidharma, un monje budista que contribuyó en gran medida a que el budismo Chan se esparciera por Oriente. Se dice que venía del oeste, por lo que se piensa que pudo haber sido de origen persa o indio. Y básicamente a él se le atribuye una gran influencia también en la creación del Kung Fu, que se habría desarrollado mientras estuvo en el famoso monasterio de Shaolin en China. Y pese a ser una figura tan importante en este país, por ejemplo, donde es considerado un patriarca budista, hay muchos misterios en torno a su vida. Se conoce muy poco. Es posible que tuviera los ojos azules, porque así se menciona en algunos textos chinos. Se sabe que viajó por todo el país, esparciendo sus enseñanzas, pero poco más. Ni dónde nació, ni cuándo, nada de su llegada a China, y tampoco está claro cómo pasó a mejor vida. Wolf Messing fue un psíquico judío nacido en Polonia en 1899, cuyas habilidades se hicieron tan famosas que muchas personas importantes de la época estuvieron interesadas en conocerle. El hombre se relacionó con gente importante y entre sus amigos se incluían Einstein y Freud, por ejemplo. Pero vamos por partes. Se hablaba muchísimo de sus poderes psíquicos, que Messing dijo empezó a manifestar en su infancia. Era capaz de leer extremadamente bien a las personas y también fueron famosas sus profecías, aunque, por supuesto, alrededor de su figura hay muchas leyendas que no se han podido confirmar. Una de ellas es que con 12 años, cuando hubo escapado a Berlín huyendo de las palizas que le propinaba su padre, acabó perdiendo la vida por inanición. Su cuerpo fue trasladado a un depósito de cadáveres y a los pocos días un grupo de estudiantes vieron como uno de los cuerpos se levantaba casi como volviendo a la vida. Era Messing y sí, el susto que se llevaron seguro que no fue pequeño. Ya en la década de los 30 su fama creció, dado que realizaba espectáculos en varios países y,
Este señor, que ya sabemos que tiene que aparecer en todos los easter eggs, se interesó mucho por Messing. Llegaron a conocerse y el Führer le preguntó en varias ocasiones por el futuro de Alemania, aunque se dice que el vidente calló, no le quiso decir lo que vio porque sabía que no era lo que quería oír. Más tarde sería Stalin quien le tendría como una especie de vidente personal y bueno, también se dice que llegó a predecir el día que iba a perder la vida. El hombre de Somerton se refiere a un cuerpo que en 1948 apareció en una playa de Somerton en Australia. Aparentaba tener alrededor de 40 años y estaba bien vestido, pero nunca se le pudo identificar. La única pista que se encontró fue un pedazo de papel en uno de los bolsillos del pantalón en la que aparecía esta frase, que en persa significaría algo así como se acabó o se ha terminado. Pudo comprobarse que el papel se había arrancado de un libro llamado Bubayat y se llegó a encontrar el libro exacto del que se había arrancado la nota. Se trataba de una primera edición, así que era algo ya bastante raro. Pero había más. En ese mismo libro, alguien había escrito 5 líneas con letras mayúsculas, una de las cuales estaba tachada. Parecía un mensaje en código, pero tampoco se consiguió descifrar. Además, los exámenes forenses tampoco pudieron identificar ninguna causa para el fallecimiento, por lo que se especula con que hubiera sido envenenado, con algo que no dejara rastro, y que tal vez este hombre sin identificar hubiera sido un espía, porque todo esto se dio en plena Guerra Fría. Edward Kelly fue un famoso ocultista inglés que vivió a finales del siglo XVI, quien también trabajó el ámbito de la alquimia y que decía ser vidente. Tuvo mucha relación con John Dee, otro conocido ocultista, que entre otras cosas fue asesor de la reina Isabel I. Ambas personalidades, investigando diferentes materias del ocultismo, se interesaron mucho por el contacto con unas entidades que ellos reconocían como angelicales. Y si queréis ver este tema en detalle, que sepáis que en el canal tenéis este vídeo explicándolo. Pero para resumirlo, dijeron haberlo conseguido, especialmente Kelly, que utilizaba el método de la visualización en bolas de cristal o espejos. Dijo haber recibido por parte de estos seres un lenguaje angelical al que bautizó como enoquiano, en honor al patriarca bíblico. Según el vidente, este habría sido el idioma hablado antes de la caída de la Torre de Babel. Y esto también generó un complejo sistema de invocaciones llamado magia enoquiana, para llamar tanto a ángeles como a demonios. ¿Qué es lo que habéis aprendido hoy, hijitos míos? ¡Demonios! Akenatón ya sabemos todos que fue un faraón del Imperio Nuevo. Cuando llevaba 5 años gobernando, realizó una reforma religiosa bastante radical para la época y la sociedad en la que se encontraba. Dio un vuelco pasando al monoteísmo y aboliendo todo rito religioso anterior. Y ya os podéis imaginar la controversia que esto suscitó y la profunda enemistad que se ganó entre un estamento religioso que tenía mucho poder. De una religión politeísta a nivel estatal se estableció un único culto a Atón. Después de su gobierno, quienes le sucedieron no solo deshicieron los cambios de su predecesor, sino que incluso su hijo se cambió el nombre de esto a Tutankamón, para que Atón no estuviera en el nombre. Pero la cosa no quedó ahí, prácticamente se le intentó borrar de la historia. Se destruyeron templos y se borró su nombre de cualquier registro. Tuvimos conocimiento de su existencia en el siglo XIX al descubrirse la ciudad de Amarna. ¡Oh! ¡Quiero que todos vean esto! ¡Dense la vuelta! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿Ha entrado un hereje? La condesa de Desmond, llamada Catherine Fitzgerald, fue una noble que vivió en Irlanda en el siglo XVI. La esperanza de vida en aquella época era de entre 30 y 40 años de media. No había cura para muchas enfermedades y tampoco es que la higiene fuese una maravilla. Bueno, pues esta noble era conocida también como la vieja condesa de Desmond, porque llegó a vivir mucho, mucho. Y no se sabe exactamente cuándo y cómo pasó a mejor vida, pero se estima que fue teniendo entre 100 y 140 años. Y esto es una barbaridad, sobre todo para la época, como os decía. Sobre cómo perdió la vida no hay nada confirmado, pero crónicas de la época indican que fue porque se cayó de un árbol al que se había subido para recolectar algún fruto. Lo que ya no se ponen de acuerdo es en qué tipo de árbol fue.
¿Sabéis que cuando hablamos de teorías de la conspiramiau, frecuentemente aparece el proyecto MK Ultra, el programa de control mental de la CIA? Pues Sidney Gottlieb fue básicamente el jefe de la división química y, por tanto, el hombre que autorizó que todo esto sucediera. Y ya sabemos todo lo que hicieron en este programa. Este hombre también estuvo detrás de varios planes para quitarse del medio a un montón de objetivos durante los 50 y los 60, como Fidel Castro y otros dirigentes de varios países. Y tiempo más tarde, cuando le nombraron director de uno de los departamentos de la CIA, aprovechó para destruir casi todos los documentos que demostraban todo lo que había hecho. Chantaje es una palabra fea. Yo prefiero extorsión. ¿Alguna vez os habéis preguntado si la cara de los maniquíes para practicar primeros auxilios es la cara de una persona real? Pues resulta que sí, y la historia que hay detrás es muy interesante. Os cuento, hacia finales de la década de 1880, el cuerpo de una chica que se había ahogado se sacó del río Sena. Se sospechó de que la joven había decidido abandonar la vida por sí misma. Y esto no está confirmado, pero lo que se cuenta es que en la morgue, quien tuvo que trabajar con el cuerpo, quedó tan impresionado por su rostro que decidió sacarle una máscara mortuoria. Además de por su belleza, la expresión que tenía en el semblante llamó mucho la atención, porque en el momento de perder la vida expresaba paz y una medio sonrisa parecida a la de la Mona Lisa. Nunca llegó a saberse quién era la chica, pero pronto comenzaron a hacerse copias de aquella máscara, que se hizo tan famosa que prácticamente todos los artistas de la época la tenían en sus casas o en sus talleres. Podríamos decir que se puso de moda en la sociedad parisina del momento, y también sirvió de inspiración para muchas obras literarias. Finalmente, en los 60, se decidió usar esta cara para los maniquíes que os he comentado antes. Pues hasta aquí el nivel 4, ya casi estamos acabando, así que no sé si voy a separar los niveles que quedan, que son el 5 y el 6, o si ponerlos juntos en un mismo vídeo. Lo iré viendo, depende de lo largos que queden. Y poco más, suscribiros al canal si no lo estáis ya, para no perderos los próximos vídeos, y espero que os esté gustando esta serie sobre unos personajes tan raros, pero cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!